defende nos imperio. Ut non pereamus. Hola, hoy vamos a ver lo que es la ascética, sobre algunos conocimientos previos de este segundo volumen de la Escuela de Espiritualidad, en el que vamos a abordar la ascética cristiana. Vamos a intentar ver en el día de hoy algunos conocimientos previos, algunos aspectos generales, antes que técnicas y conceptos de la ascética. Lo primero que debemos saber es nuestra situación real, qué somos nosotros en la vida y dónde estamos situados respecto a Dios. Existe una frase muy extendida y que nos explica claramente nuestra posición. Esta frase nos dice que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera volverse Dios. Lo primero que debemos darnos cuenta es que el Dios que es, que era y que será va con mayúscula, y ese Dios que es el hombre va con minúscula. Es tanto el amor excelso de Dios hacia la humanidad que siempre ha deseado abrazarnos, tenernos con Él, tenernos junto a Él, pegar a sus hijos, que somos nosotros la humanidad, a su corazón. Esto ha sido siempre una voluntad directa de la Santísima Trinidad, de Dios. Dios siempre nos ha amado, Dios siempre ha sido fiel con nosotros, Dios nos amó primero y quiere seguir amándonos. Para que esto sea así, para que nosotros podamos estar en ese seno de la Santísima Trinidad, habitar con Dios, vivir con Dios, estar bajo su presencia, es necesario que nosotros tengamos ciertas características semejantes a la de Dios. Es decir, es necesario nuestra edificación del ser humano. Para eso Dios se hizo hombre, para que el hombre pudiera volverse ese Dios con minúscula. Esta expresión, esta frase tan famosa, a veces atribuida a San Agustín, otras a San Atanasio, otras a otros padres de la Iglesia, se ha hablado erróneamente, equivocadamente, de un maravilloso intercambio, como si nosotros le diésemos a Dios la humanidad y Dios nos diese a nosotros la divinidad. Pero esto no es cierto, porque para que hubiese un intercambio, el ser humano deberíamos tener algo en propiedad y no tenemos nada en propiedad. Todo es de Dios, todo procede de Dios, es decir, todo es voluntad del amor infinito de Dios. Todo esto es una donación íntegra, es una donación del amor infinito de Dios. Dios pone todo, pone el amor, pone que nos quiere y pone que nos quiere que vivamos con Él, y para ello nos facilita nuestra restauración, nuestra deificación, para que podamos vivir con Él. Este es el verdadero sentido de la encarnación del Verbo. Este es el verdadero sentido de nuestra vida en Cristo. Él es el que hace posible que podamos vivir con Dios. Él es el que nos diviniza en cierto modo, o mejor dicho, nos hace dioses con D minúscula. A partir de Cristo se crea un cosmos radicalmente nuevo, en el que el ser humano ya pueda habitar, no bien en el paraíso, porque el paraíso pertenece a Adán y Eva, sino en un lugar infinitamente mejor, en el seno de la Santísima Trinidad. El paraíso se perdió. Cuando vivamos en el seno de la Santísima Trinidad, ya no podremos volver a perderlo. Solamente la comunión plena con Cristo nos hará dioses en minúscula, nos divinizará. La santidad, que es la comunión plena con Cristo, que es esta divinización, hará posible esto. Porque nuestros méritos, como nos dice el Salmo, Señor, ¿quién puede morar en tu tienda? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Nadie, nadie por sus propios méritos. De hecho, rezamos continuamente lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, o como refiere exactamente el Evangelio de San Mateo, pero basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Basta la voluntad del Señor,
para que nosotros podamos divinizarnos, y esta es una voluntad que ha manifestado claramente con su muerte y resurrección en la cruz. Mateo nos vuelve a decir que hay que estar preparados, hay que estar divinizados para entrar en la fiesta, para vivir con Dios. Nos dice en la parábola del banquete: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Notemos aquí que las tinieblas de fuera es no vivir, no entrar en el banquete de bodas, es decir, es el infierno. Existe, el infierno existe, y existen muchas revelaciones que nos dicen que hay gente, como las que vieron los niños de Fátima o Santa Teresa. Existe y hay gente, lo dice el propio Jesús. Volvemos a insistir, solo la santidad hará posible vivir en el reino de Dios. Solo el configurarnos con Cristo nos hará posible vivir en el reino de Dios. No basta con ser buena persona, hay que configurarse con Cristo, tener los mismos sentimientos que Cristo, pensar como Cristo pensaba. Y esto es difícil, en cierto modo, requiere un esfuerzo, nos lo dice Lucas. Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, intentarán entrar y no podrán. Estas son las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Requiere un esfuerzo, y aunque el yugo sea llevadero y la carga ligera, requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte. No existe otra manera, no hay ningún atajo, no existe ninguna magia. Cristo es el único Salvador de la humanidad. Solo a través de Cristo podemos divinizarnos, porque solo Él, que es Dios, se hizo hombre y nadie más. Los Gálatas nos dice que quien nos enseña lo contrario está maldito por Dios. Aunque nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, sea una maldición de Dios. Solo Cristo es Dios y hombre verdadero. Solo Cristo es el que nos salva. Porque Dios es hombre verdadero y Dios verdadero, perfecto, completo, tanto como ser humano como Dios. Cristo ha unido de forma inseparable su persona, su naturaleza divina y su naturaleza humana, y esto es lo que nos permite nuestra deificación. Con esto Cristo ha devuelto al estado original, al estado natural, la naturaleza humana. Cristo es el humano perfecto, por eso es llamado el nuevo Adán. Adán era imperfecto y Dios, Cristo, es perfecto. Cristo ha llevado a la perfección esa creación a imagen y semejanza de Dios que somos, siendo la participación de la naturaleza divina, a la que todos estamos llamados por la acción del Espíritu, como nos dice la segunda carta de Pedro. Con ello, nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por esto lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta identificación, esa participación por la acción del Espíritu que nos anuncia, es tan perfecta que es identitaria con Cristo. Es decir, nuestra divinización es posible siempre que sometamos a nuestra naturaleza humana, la física y sobrenatural. Recordemos que nuestra naturaleza humana tiene un cuerpo, un alma, espíritu. Y someter todo ello a la gracia del Espíritu. O lo que es lo mismo, no pongamos traba a la acción del Espíritu en nosotros. Dejémonos hacer por Dios, dejémonos hacer por el Espíritu Santo, dejémonos hacer por Cristo. No pongamos trabas a la identificación con Cristo, a la comunión plena con la Santísima Trinidad, que es a donde aspiramos vivir.
Cristo ha liberado a la naturaleza humana, nos ha liberado del pecado. Cristo, Dios encarnado hombre, ha liberado a la naturaleza humana de la esclavitud del pecado, de su tiranía, de la tiranía de Lucifer y del diablo, de todos los demonios. Él ha destruido ese poder del pecado y ha vencido a la muerte, destruyendo todas las barreras que separaban al hombre de Dios, impidiéndole una unión plena con Él. Destruido el pecado, ya no hay nada que se interponga entre Dios y el hombre. Es decir, a través de la imitación de Cristo, lo que implica la sujeción de la deformación de la carne, y con la carne me refiero, como antes he dicho, lo físico y lo sobrenatural. Solamente a través de la sujeción, de esa deformación que tenemos en nosotros mismos, podemos alcanzar la comunión con la Santísima Trinidad. Solo Dios es el que salva, pero no salva por un acto jurídico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. La salvación, nuestra deificación, nos salvamos cuando somos divinizados, deificados, cuando somos santos. No es un acto jurídico, no es un acto, una balanza en el que ponemos el mal y el bien y es un Dios justiciero. No tenemos mérito. Como decía el Salmo anteriormente referido, el 15, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte? Nadie tiene los méritos suficientes para tener la capacidad de vivir en el seno de Dios. ¿Quién como Dios? Significa San Miguel. Nadie se salva por su mérito. Es la misericordia infinita de Dios. El ser humano nunca podrá alcanzar los méritos frente al juicio de Dios, pero como ya nos anuncia Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Algunas traducciones nos dice que la misericordia es más fuerte que el juicio y otras son más expresivas, como que la misericordia se ríe del juicio. Se trata de un rescate por esa misericordia, de un rescate que hace Jesucristo de toda la humanidad que lo acepte y se configure con Él y quiera ser como Él. Por eso, la redención se establece en términos de un rescate. De hecho, Jesús significa el que salva, y para ser rescatado hay que aceptar. Si estamos en medio del océano y nos tiran salvavidas, tenemos que aceptar ese salvavidas. Tenemos que aceptar agarrarnos a la cuerda al salvavidas. Tenemos que aceptar sujetarnos fuertemente a ese Salvador. Podemos ver a Dios, a Cristo, no solamente como pastor, sino también como un médico de nuestras enfermedades, de nuestras deformaciones, como un médico del ser humano. Este rescate lo podemos comprender como que un antídoto de la enfermedad, es decir, Cristo es la salud para no caer enfermos espiritualmente. Él pretende devolvernos la salud a nuestro estado original, natural, a esa imagen y semejanza de Dios. Este concepto de salud no abarca exclusivamente lo material y lo corpóreo, aunque a veces también actúa sobre ello, sino también y fundamentalmente a lo espiritual. Pero para estar sanos, para saber qué es un hombre sano, debemos saber cuál es nuestro estado natural, qué es nuestro estado original, cómo es ser imagen y semejanza de Dios. Nuestra salud natural, nuestro estado original, es el que nos imprime en nuestro origen a la humanidad. Dios dijo, hágase el hombre a nuestra imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza nos hace partícipe de su mismo ser, de conformarnos completamente a Él, de ser imagen y semejanza de Él. Insiste el salmista en afirmarlo. Yo os digo, vosotros sois dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo. Volvamos a ver que esos dioses están escritos con D minúscula, porque somos imagen y semejanza, no identidad. La identidad es la conformación que podemos alcanzar con Cristo, identificarnos con Cristo, pero no ser iguales a Cristo.
Lo reafirma San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno. Cuando el Hijo Inmortal creó al hombre, le dio como finalidad ser Dios él mismo. De nuevo, Dios con D minúscula. Dios nos ha divinificado, nos ha deificado en nuestro origen, al hacernos a imagen y semejanza de Él. Pero en el amor, y Dios es amor, nada se impone. Tenemos que permitir ese rescate, tenemos que permitir esa sanación, debemos permitir esa restauración al estado de salud que nos otorgó Dios, a esa divinificación, deificación. Este es el papel de la vida espiritual y es la ascesis, un camino, la estrategia médica para conseguir esa salud original. Este don recibido por completo, esta curación ya cumplida en el Verbo encarnado en Cristo, son otorgadas por la participación del Espíritu Santo en cada bautizado, que se debe asimilar desde el momento en el que se recibe en todo el ser. Nos deifica, nos divinifica en todo el ser, nuestro cuerpo también, desde el momento en que somos bautizados. Pero debe ser colaborativo. La ascesis designa todo lo que el cristiano debe cumplir para beneficiarse de forma efectiva de ese don, de esa salud traído por Cristo, de poder hacerse Dios en D minúscula. Se trata de una colaboración con la gracia divina, con la gracia del Espíritu Santo, a través de un pequeño esfuerzo, de poner un poco de nuestra parte. Con esto se actualiza ese bautismo que fue recibido en un origen, en nuestra niñez o hayamos sido bautizados en adultos. Tenemos que actualizar el bautismo mediante el esfuerzo por identificarnos con Cristo. Se trata de realizar esfuerzos a lo largo de toda la vida, en cada momento y en todos los actos de la existencia, es decir, vivir siempre bajo la presencia de Dios, desde los esfuerzos más pequeños, como puede ser realizar cualquier trabajo doméstico a favor de los demás, como esfuerzos que requieran algo más, como una oración más centrada, más completa, o la paciencia. Ascesis significa ejercicio, entrenamiento, práctica, género de vida, técnica, dinámica. Sus traducciones en ruso, me voy a permitir una pronunciación que no creo que sea acertada, pero podvinichestvo, que derivan del eslavo podviciaxia, significan moverse hacia adelante, ir hacia adelante. Nos indican una concepción eminentemente dinámica de la vida espiritual y anuncia que ésta se entiende como un proceso de crecimiento, de actualización progresiva de la gracia recibida, especialmente en los sacramentos y en particular del bautismo, y también el proceso de la asimilación progresiva de la gracia del Espíritu que incorpora al bautizado a Cristo muerto y resucitado. Es decir, la ascesis, la ascética, implica una dinámica, implica un crecimiento, un moverse hacia adelante. Debemos mejorar nuestras técnicas, mejorar nuestra ascesis día a día, poco a poco, con entrenamiento, con ejercicio. Es necesario, para recibir la gracia del Espíritu Santo, haber sido bautizado y también actualizar ese bautismo. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. El bautismo nos concede apropiarnos personalmente de la naturaleza humana restaurada y deificada en la persona de Cristo, que es Dios y es hombre. Nos identificamos con Cristo a través del bautismo. Así lo quiso Él, así lo quiso su amor infinito. A través de la ascesis, el cristiano deja de ser un hombre caído y se convierte en un hombre nuevo, que despoja a ese hombre viejo, deformado
decrépito, enfermo, y ahora se reviste de ese hombre nuevo, de Cristo, que actualiza el don de bautismo, que se ha realizado potencialmente en él, en la edificación, y realmente en él. Lo que pasa que nuestros pecados van deformando un poco ese don recibido, por eso tenemos que actualizarlo constantemente. Pasamos de la naturaleza caída a una naturaleza restaurada y edificada en Cristo. La ascesis, por tanto, es una medicina. A los padres de la Iglesia a menudo se les recurren a categorías médicas para describir las diversas modalidades de la ascesis, por lo que podemos presentar sistemáticamente la ascesis como una terapéutica, como una terapia de las enfermedades espirituales del ser humano. La enseñanza patrística también nos enseña que la ascesis es una lucha, un combate, ¿no? Habrá un tema en el que se hablará sobre el combate espiritual, además de lo que ya hemos dicho antes de esfuerzo, técnica, entrenamiento. Sin embargo, podemos incluir a todas estas definiciones como complementarias a esa medicina, a esa terapéutica, puesto que el objetivo de la medicina es combatir las causas de las enfermedades, luchar contra las dolencias, vencerlas mediante la aplicación de una estrategia y la utilización de un arsenal curativo que nos permita restaurar nuestra salud. De hecho, los textos patrísticos, los textos de los padres de la Iglesia, quienes se entregan a la ascesis son designados con frecuencia terapeutas, en primer lugar de ellos mismos, y después, cuando ya han avanzado por la vía de la ascesis y han adquirido una suficiente experiencia, de quienes acuden a pedirles ayuda para curarse de sus enfermedades. Por esta razón, los textos patrísticos denominan médicos a los padres espirituales. Pero aquí hagamos un pequeño inciso de algo que hoy en día se da mucho, que es un engaño espiritual sobre la dirección espiritual. Esto hablaremos en el tema 9 de este volumen sobre ello, pero me vaya a permitir un pequeño inciso por el peligro que existe. Tenemos que apuntar lo que entendemos como acompañamiento espiritual, ayuda y consejo fraternal y la dirección espiritual. Por norma general, no se puede ni hablar de director espiritual ni de dirección espiritual sin una experiencia dilatada o fortísima experiencia de Dios. Por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux era una mujer joven, una santa muy joven. Sin embargo, sus experiencias de Dios eran muy intensas. Ella podría ser directora espiritual sin tener los años suficientes para serlo, pero esto es Santa Teresita del Niño Jesús, es decir, alguien extraordinario, una santa, una doctora de la Iglesia. Todo lo contrario es un engaño espiritual. La dirección espiritual no se basa solo en el conocimiento, hay que tenerlo, pero no se basa en ello, sino fundamentalmente en la experiencia dilatada de Dios y la intuición que se desarrolla con la experiencia. Es muy importante no jugar con las palabras. El verdadero director espiritual de la integridad personal es el Espíritu Santo y no ningún avezado pastor cargado de conocimiento que juega a la dirección espiritual. Nadie con una dolencia grave, con la vida o muerte, como son las enfermedades espirituales, se pondría en manos de un médico inexperto o de un alumno de medicina. Nadie con un cáncer iría a un alumno de medicina o a un médico inexperto. Si pudiésemos elegir, elegiríamos al que más conocimiento y más praxis tiene y más experiencia tiene sobre ello. Entonces, si las enfermedades espirituales también son causa de vida y muerte, ¿por qué hay gente que cae en manos de pastores inexpertos? En manos de gente sin una experiencia dilatada y contrastada de vida espiritual. Y estos pastores, a los que a veces les supera el ansia por ayudar a los demás, están cargados de buenas intenciones, pero sin embargo provocan una falta de humildad. Como decía Santa Teresa, a veces el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que sí puede hacer la inexperiencia, con conocimiento, con mayor o menor éxito, más bien menor éxito, y con gran posibilidad de error y fracaso,
es acompañar, realizar un acompañamiento espiritual, algún consejo de vez en cuando, pero muy difícilmente, y mucho menos sin experiencia, dirigir espiritualmente a alguien cuando ni siquiera se está capacitado para dirigirse a sí mismo. No debemos aceptar supuestas direcciones espirituales a la ligera, ni autoerigirnos directores espirituales de nosotros mismos. Mucho menos aceptar esto sin tener una amplia y aquilatada experiencia en la vida espiritual, que normalmente se acompaña por decenios, por muchísimos años, de una vida espiritual intensa. Es decir, si hay un sacerdote que se ha dedicado toda la vida a la dogmática, o a la liturgia, o a la moral, podrá ser nuestro director espiritual. Pero más bien, los que se han dedicado toda la vida a la vida espiritual. Lo normal es no llegar a ser ni guía ni director espiritual de nada y de nadie, sino como mucho acompañante espiritual. Dicho esto y advertido del peligro, volvamos a la ascesis. Hemos quedado que la ascesis es una medicina que nosotros tomamos voluntariamente, pero que es necesaria para restaurar nuestra salud original y primigenia, nuestra salud natural, que es nuestra divinización, nuestra edificación. San Agustín nos dice que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Requiere un pequeño esfuerzo, una aceptación de Cristo en nuestra vida. Es decir, el amor de Dios que pensó y actuó en consecuencia para nuestra existencia, no nos va a imponer la felicidad eterna. En el amor nada se impone, sobre todo porque Dios ama profundamente la libertad, y en el amor nada se impone, no nos va a obligar a ir al cielo. Tenemos que aceptar nosotros ser rescatados, tenemos que aceptar nosotros tomarnos esa medicina, tomar esas estrategias médicas, terapéuticas para sanarnos, para recobrar la salud primigenia. El amor es un acto voluntario y las relaciones basadas en el amor se fundamentan en la aceptación y recepción voluntaria mutua. Es necesario que el ser humano acepte voluntariamente la ayuda de Dios, acepte voluntariamente los dictados del Espíritu Santo. Las razones para amar a Dios las resumiría San Agustín en la siguiente frase: para quien quiera creer, tengo 1000 razones. Para quien no quiera creer, no tengo ninguna. Mark Twain, en su pragmatismo, un poco más duro, directo, me vais a permitir la presión, nos dice: ninguna evidencia persuadirá a un idiota. Nuestra respuesta de amor debe ser voluntaria, una respuesta voluntaria al amor infinito de Dios, que implica amor hacia Él. Un amor que la humanidad debe tener hacia Dios, lo que nos compromete a vivir consecuentemente, y una consecuencia de ese amor es la renuncia al hombre viejo, enfermo, decrépito, ese hombre deconstruido por el pecado, para restaurar a un hombre nuevo, sano, que ha recuperado esa divinización. La primera consecuencia de ese amor divino, de esos esfuerzos para aceptar voluntariamente pasar del hombre viejo al hombre nuevo, es renunciar a nuestros egos, es renunciar a ese hombre viejo. Como nos instruye magistralmente el Espíritu Santo a través de San Pablo en su carta a los Gálatas, nos dice: vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó así por mí. La ascesis significa sanar nuestras vidas. En la ascesis que vamos a ver durante esta nueva etapa de la Escuela de Espiritualidad, que corresponde a ese segundo volumen de la obra Teología de la Vida Espiritual, nos va a hablar de toda acción espiritual que compromete el bienestar físico e intelectual, con el fin médico, con el fin terapéutico, de sanar nuestra vida o permitir el crecimiento espiritual sano que nos permita configurarnos, deificarnos, divinizarnos, identificarnos con Cristo. Gracias por vuestra atención.